Ahora vamos a resolver el ejercicio número 4. Para esto empecemos nombrando las ecuaciones. Esta se va a llamar ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Entonces, utilizando el método de reducción, lo que tenemos que hacer es eliminar o la letra X o la letra Y. Si se fijan aquí, estos tienen signo contrario, entonces lo que voy a hacer es multiplicar recíprocamente el 11 por el 5 y el 5 por el 11. Entonces vamos a indicar la operación. Sería 5 que multiplica la ecuación 1, que multiplica 9x más 11y igual a menos 14. Y luego en la otra sería el 11 que multiplica a 6x menos 5y igual a menos 34. Ahora hacemos las operaciones y me quedaría 5 por 9, 45x, más 5 por 11 serían 55y igual a menos, multiplicamos el 5 por el 14, 5 por 4, 20, llevamos 2, 5 por 1, 5 y 2, serían 70. Ahora multiplicamos esta por 11, serían 11 por 6x, serían 66x, más por menos me da menos, 11 por 5 serían 55y igual, y ahora multiplicamos 11 por 34 y me quedaría, vamos a multiplicar 34 por 11, 1 por 4, 4, 1 por 3, 3, 1 por 4, 4, 1 por 3, 3, quedaría 4, 7, 374, pero con signo negativo, menos 374. Ahora si se fijan, ya tenemos el más 55y, menos 55y. Este con este se eliminan. Entonces ahora me quedaría 45x más 66, serían 111x igual a menos, sería menos, la suma de 70 y 374 nos daría 444. Ahora x es igual a menos 444 sobre 111. Si se fijan, este 444 entre 111 es igual a 4, pero debe de ir con el signo negativo porque menos entre más me da menos. Entonces tenemos que el valor de x es igual a menos 4. Ahora vamos a sustituir este valor x en, vamos a ponerlo en la ecuación 2, y sería 6 que multiplica a x, pero x vale menos 4 menos 5y igual a menos 34. Menos, más por menos me da menos, 6 por 4, 24, menos 5y igual a menos 34. Entonces pasamos este del otro lado, sería menos 5y igual a menos 34 más 24 menos 5y es igual 34 negativos menos 24 serían menos 10. Entonces y es igual a menos 10 sobre menos 5, y esto sería igual a 2. Entonces ya tenemos ahora el valor de y igual a 2. Ahora vamos a hacer la comprobación del ejercicio 4. Sería comprobación. Entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? Sustituir los valores de x y y en la ecuación 1, por ejemplo. Puede ser en cualquier ecuación. Entonces vamos a hacer la comprobación. Sería 9 que multiplica a x y x vale menos 4, más 11 que multiplica a y vale 2,
igual a menos 14. Más por menos me da menos, 9 por 4 son 36, más 11 por 2 serían 22, igual a menos 14. Menos 36 más 22 serían menos 14, igual a menos 14. Entonces nos da la igualdad. Por lo tanto, los valores de y y de x son los correctos para esta ecuación. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.